bendiciones de lo alto. Es para mí un placer estar acá nuevamente con ustedes para compartir la palabra maravillosa del Señor. Les agradecemos enormemente el tomarse el tiempo de visualizarnos. Gracias a todos esos hermanos y hermanas, a todas esas personas que escuchan la palabra del Señor y tengan la seguridad de que ese tiempo que se toman es una gran inversión, porque el Señor es el que les va a hablar a su corazón. Tomen nota de los versículos bíblicos que se dan cada vez que compartimos la palabra del Señor, para que así van a su Biblia, ya sea digital o física, y ven, o sea, van a ir a corroborar de que sí exista eso que estamos compartiendo. Otra cosa que quería decirles, aparte de agradecerles por visualizarnos, es que, bueno, para los que me conocen, bueno, ya saben quién soy, y les agradezco que se tomen el tiempo de escuchar la palabra de Dios por medio de mí, que soy un instrumento que el Señor usa, porque yo sin Él no soy nada. Y las personas que no me conocen, para esas personas que no me conocen, quiero que me conozcan un poco. Mi nombre es Connie Rivera Mendoza. Soy de Nicaragua, casada, madre de 2 hijos maravillosos, un príncipe y una princesa. Tengo 3 hermanos y 3 hermanas. Tengo unos padres maravillosos, unos padres que me cuidaron, bueno, nos cuidaron a todos con todo su amor, fueron responsables, unos padres que si yo volviese a nacer los elegiría 1 y 1000 veces, porque los amo con todo mi corazón, al igual que amo a mis hermanos y a mis hermanas. No somos perfectos, porque no somos perfectos. Muchas familias crecemos y muchas veces hay desunión en las familias, y eso no significa que no haya amor, a menos de mi parte. No les voy a contar maravilla y les voy a decir es que mi familia es una familia perfecta, ¿no? Así hay un poco de diferencias, porque en realidad somos diferentes todos y no siempre vamos a tener los mismos gustos, ni no siempre vamos a tener las mismas ideas, y no siempre vamos a estar de acuerdo con las cosas que hacen los otros. Entonces siempre hay desacuerdos, siempre hay problemas, siempre hay situaciones que se cruzan, y por ende surgen esas divisiones, surgen rencores y cosas así. Lo importante es que, al menos en mí, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hermanas, aunque hay sus cositas ahí, pero igual cuando llegamos a los pies de Cristo, somos nueva criatura y no debe de haber rencor entre nosotros. De hecho, antes de llegar a los pies de Cristo, antes de entregar mi vida a Cristo, yo en realidad nunca sentí rencor por nadie prácticamente. Y sí, no te voy a decir que soy santa, porque siempre he dicho en muchos de mis videos, he dicho que tengo un carácter muy fuerte, y que, y que yo no soy hipócrita. Yo soy una persona que si algo no me gustó, yo te lo digo y ya. Yo pienso que eso no es ser malo, pero sencillamente uno debe de tener la forma, debe de buscar la forma de decirlo. No quizás como yo lo he hecho, porque por mi carácter, que me enojo muy fácil, entonces quizás las cosas las digo de una forma que no es correcta. Pero, pero sí, no soy hipócrita, nunca lo he sido, y menos ahora que estoy en el camino del Señor, no voy a ser hipócrita, porque eso no está bien. O sea, me gusta decir la verdad, y lo que no me gusta, yo digo no me gusta. Entonces, y ahí sí, entonces como te decía, nunca he guardado rencor, porque quizás no soy de esas personas que se tragan las cosas y están guardando ahí ese rencor y esas cosas, y llegan a obtener, a sentir odio. ¿Por qué?
porque no dijeron y no hablaron las cosas cuando sintieron eso. O sea, si uno no está de acuerdo con algo, uno va y lo dice. Quizás no como yo lo decía antes, vea, de forma enojada, pero sí saberlo decir y decir, ok, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, y que uno no esté de acuerdo con una cosa no significa que el otro no tenga razón. Sencillamente, no todos pensamos iguales. Somos diferentes y eso nos hace seres especiales. Entonces, muchas veces es eso, que no aceptamos a las personas con sus diferencias y queremos tener siempre la razón, y es ahí cuando nos equivocamos, porque no es así. Como te decía, no he sido una persona rencorosa, menos que yo odie a nadie, no. Y ahora que ando en el camino del Señor, menos que yo sienta rencor por alguien, porque no. Si he tenido que pedirle perdón a algunas personas, lo he hecho. Con mis hermanos, yo lo hice, les pedí perdón con todo mi corazón, Dios es testigo, y ya yo salí de eso, tenga la culpa o no tenga la culpa. Uno, cuando anda en el camino del Señor, uno quiere estar en paz con uno mismo, uno quiere vivir en paz con los demás, uno quiere tener una buena relación con los demás, ayudar si tenemos que ayudar, en todos los sentidos. Si podemos económicamente, lo hacemos. Si podemos con lo que tenemos, lo hacemos. Si es animando, porque no tengo otra cosa sino animando, llevando palabra de ánimo, hablando de la palabra de Dios, también se hace, porque eso es lo mejor. Pero siempre he sido una persona que me gusta ayudar a los demás si está en mis manos. E igual si no puedo, le oro al Señor para que el Señor abra puertas, para que el Señor toque corazones y así otras personas puedan ayudar en lo que yo no pude. Entonces, como te decía, si he tenido que pedir perdón, lo pido, porque hay que tener buenas relaciones, hay que amar al prójimo, hay que amarnos unos con nosotros. Pero algo sí te voy a decir, no vivo para agradarle a las personas, porque cuando tú vives para agradarle a las personas, tú no vives bien, tú no eres feliz, tú no estás en paz, porque con las personas no quedamos bien, no quedamos bien. Ahora yo vivo para agradarle a Cristo, para hacer lo que a Él le agrada. Y no soy perfecta, no soy santa, pero yo sé que voy camino a buscar esa santidad que el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Entonces uno va caminando hacia ese camino, apartándonos de lo malo, buscando cómo ser mejores personas. Cuando te digo que uno no queda bien con las personas es porque te voy a poner dos ejemplos en ambos extremados. Si una persona, si una mujer es vaga, no vive en su casa, no hace nada en su casa, solo vive en la calle, en bailes, en adicciones, solo en la calle, haciendo muchas cosas malas, la gente habla mal. Y si es una persona, una mujer, que muy, es una persona muy de casa, muy entregada a su esposo, muy entregada a sus hijos y muy entregada al servicio del Señor, también hablan. Entonces, como te digo, hay que vivir para darle a Dios, teniendo buenas relaciones con las personas, ayudando en lo que podemos, no guardando rencor, amando, perdonando, porque no somos nadie para andar guardando rencores, porque todos nos equivocamos de diferentes formas, pero nos equivocamos, entonces no somos nadie para estar juzgando. Entonces, tenemos que buscar cómo tener nuestra mirada en Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, creo que me presenté un poco, les agradezco de corazón y créanme que si tú quieres puedes cambiar. Cuando tú quieres vas a cambiar. No te va a cambiar la esposa porque quiera que cambies, no, ni la mamá ni nadie. Es cuando tú decidas cambiar, cuando tú decidas entregarte al Señor, cambiar esa vida. Tú puedes, con la ayuda del Señor, todo lo podemos. Hoy quiero hablarte de algo muy importante que nunca debemos de olvidar, que nunca debemos de olvidar, que nadie nos ama como Dios. La palabra del Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, el Señor te recogerá.
porque así es. Muchas veces nosotros como padres nos enojamos porque nuestros hijos no obedecen y andan en el mal camino quizás. Y entonces le decimos, ok, si tú no cambias, te vas de la casa. Y no es que no los amemos y no es que no nos duela, pero nos cansamos y le decimos, ok, o cambias o cambias. Si no cambian, entonces, ok, te vas de la casa. Entonces, estamos botando a nuestros hijos, estamos tirándolos a la calle, aunque no digo que no tengamos razón, pero ¿qué quiero decir con eso? Que el Señor nunca nos deja. Aunque andemos en lo malo, el Señor está con nosotros. El Señor está ahí, esperando que cambiemos, a que nos alejemos de aquello que nos está destruyendo. Entonces, nunca hay que olvidar que nadie nos ama más que Dios. Ese amor es perfecto, ese amor es eterno, es un amor inefable, o sea, inexplicable. Entonces, debemos de buscar nosotros cómo ser obedientes a su palabra, cómo ser obedientes a ese amor, a ese Padre, porque la obediencia es muy importante, en realidad, muy importante. Cuando nosotros obedecemos, hacemos lo que al Señor le agrada. Nos apartamos de lo malo, aquello malo que nos está destruyendo a nosotros, porque Él nos lo destruye, nos destruimos nosotros mismos y dejamos ese mal camino y buscamos lo bueno. Muchas veces por obediencia o cuando nosotros decidimos cambiar de vida, dejar aquella vida mala, aquel mal camino y buscamos un buen camino, muchas veces aquellas personas que estaban con nosotros cuando estábamos en ese mal camino, teníamos muchas personas cerca y cuando nosotros buscamos lo bueno, muchas personas se apartan. Muchas veces tenemos que caminar solos, tenemos que caminar solos sin ellos, porque a veces en vez de que las personas se alegren de que dejaste aquello malo por lo bueno, no digo todas, ¿verdad? Pero algunas más cercanas, más bien se enojan, más bien se ponen a criticarte y se ponen a decir que por qué y que tú no vas a cambiar nunca porque eres esto, lo otro. Tú no hagas caso a esas voces, tú sí puedes cambiar de la mano de Dios y con una decisión firme y arrepentido totalmente, tú puedes cambiar y tú puedes seguir en ese camino, buscando esa meta, buscando ese premio que es la vida eterna. Entonces, muchas veces tenemos que caminar solo, muchas veces buscar el camino del Señor sirve para dividirnos. A veces hay divisiones en nuestra familia porque quizás nuestra familia practican otras cosas o nuestras familias son católicas y tal vez no quieren que tú vayas a, a otra iglesia que no sea católica. Entonces hay una división y muchas veces hay divisiones por muchas cosas. A veces hasta la propia esposa, el esposo no quiere que tú vayas a un mejor camino. Entonces hay muchas divisiones y muchas veces tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir si tú te estancas, si tú le haces caso a esas personas y te quedas con ellas por darle gusto o buscas del Señor y caminas sola, caminas solo, pero es decisión tuya. De ti depende y recuerda que la salvación es tuya. Tú eres quien se va a salvar solo. No es el esposo no te va a salvar. Y si él no anda en el camino del Señor, tampoco se va a salvar ni él y él no te puede salvar tampoco. Tú, si tú andas en ese camino, tú no puedes salvar a nadie. Lo que podemos hacer es orarle al Señor para que esos corazones sean tocados por el Señor y el Señor nos ayude para que esas personas lleguen a sus pies y no se pierdan. Porque sabemos claro de que cuando estamos lejos del Señor y buscamos lo malo, eso nos lleva a la destrucción. Sabemos que el enemigo vino para matar, para destruir, para robar. O sea, él vino para todas esas cosas malas. Y en cambio, cuando buscamos al Señor, Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces debemos de ser inteligentes y usar esa inteligencia para hacer lo correcto, hacer lo que a Él le agrada y buscar nuestra salvación. El propósito de Dios, sabemos que el propósito de Dios para ti, para mí, para todos es grande, es un propósito maravilloso, porque sus planes son mejores que los nuestros. Y claro, que eso no significa de que el propósito de Dios sea grande para nosotros. Eso no significa que no vamos a tener
aflicciones y tristeza, porque en su palabra dice, y en el mundo tendréis aflicciones. Él no es un Dios mentiroso. Mentimos nosotros los humanos muchas veces, pero Él no miente. Dijo que tendríamos aflicciones. Entonces, podemos tener un gran propósito. Nacimos para un gran propósito con un gran propósito, pero no significa que porque ya te arrepentiste y buscaste al Señor, todo va a ser color de rosa. No, muchas veces vamos a pasar por espinas, por desiertos, por valles de lágrimas. Vamos a sufrir mucho para llegar a obtener, a cumplir con ese gran propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es pararnos sobre la brecha, caminar hacia adelante, en las espinas caminar, en el desierto caminar, orarle a nuestro Padre, hablar con Él y pedirle fuerza, pedirle que nos ayude para que no caigamos, para que nos ayude a vencer, para que así nosotros peleemos nuestra batalla, porque las batallas fáciles nosotros podemos batallar, en las difíciles, que es cuando se vienen situaciones que el ser humano no puede, es donde el Señor dice, aquí estoy yo. Entonces Él pelea con nosotros, Él pelea por nosotros. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesucristo. Nosotros debemos de ser personas que debemos de luchar para llegar a ese propósito, para cumplir con ese propósito para lo que fuimos creados. Debemos de orar, orándole al Padre Celestial, cuando lleguen esos momentos difíciles en los que pensamos que no podemos. Debemos de creerle, de que Él va a pelear esa batalla por nosotros, las batallas que son difíciles para nosotros, Él las pelea, Él nos ayuda, Él nos saca de situaciones que pensábamos que íbamos a morir, que estábamos mal, que no podíamos. Sabemos que Dios nos ama incondicionalmente, nos ama con un gran amor, que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. En Juan 3:16 dice así, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese es el gran amor que el Señor tiene por nosotros. Es un gran amor. Dime, ¿tú enviarías a tu hijo para que no muera? Es más, tu padre y tu madre. Si van a matar a tu papá y a tu mamá y te dicen que el único que puede salvarlo es tu hijo, que muera tu hijo, tú no lo vas a enviar. Entonces por eso te digo que el amor del Señor es perfecto, incondicional, que el amor del Señor es maravilloso y es lo más grande que podemos tener y confiar en Él plenamente porque Él no falla. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces sabemos de que también cuando Jesucristo bajó a la tierra, bueno, que sabemos de que el Espíritu Santo hizo que María estuviese embarazada. Entonces sabemos de que Él bajó, ¿verdad?, a la tierra, estuvo en el vientre de María y ella aceptó. Ahí viene otro ejemplo de humildad, de obediencia, de que ella aceptó ese embarazo, sabiendo de que podían venirle tantas situaciones y ella aceptó la obediencia que ella tuvo y ella quedó embarazada de Jesús y el ángel le dijo que le iba a poner Jesús y sabemos toda la historia, ¿verdad?, de José. José también obedeció. Entonces sabemos de que Jesús decidió tomar la forma humana, bajar para ¿para qué? Para salvarnos. Entonces Él también, Él dio su vida por nosotros, aceptó esa muerte por amor a nosotros. Y eso lo dice en Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él. O sea, no se aferró a decir que si a ti te dicen, por ejemplo, tú eres una princesa y te dicen que te vas a ir a recoger basura por un tiempo, tú no quieres. Y te estoy poniendo un ejemplo
bastante fácil, ¿verdad? Y tú no quieres, en cambio, él aceptó, o sea, gran obediencia, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, ¿verdad? Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. O sea, y una muerte en la cruz. Entonces, por lo tanto, debemos de ser imitadores de esa gran obediencia y obedecer, practicar la palabra del Señor, practicar lo que Él nos manda, practicar todas esas cosas buenas y seguir con nuestra mirada puesta en Jesucristo, porque solo Él es el perfecto, Él es el único. Otro ejemplo de humildad es cuando, cuando María quedó embarazada, seguimos con ese ejemplo, y ella tenía un gran propósito, claro que sí. Jesús tenía gran propósito de salvación para nosotros. Y María tenía ese gran propósito de que iba a ser la madre del Mesías prometido. ¿Y qué pasa? O sea, las cosas no quedan hasta ahí. Ella tiene un gran propósito, pero no significa que, como te decía antes, de que muchas veces hay un gran propósito en tu vida, pero no significa que todo va a ser lindo. A veces tienes que sufrir, que pasar por muchas lágrimas, mucho sufrimiento, como María, que ustedes ven, bueno, han leído, me imagino, de que ella tuvo que salir de su pueblo para ir a un censo a Belén. Ya desde ahí empezaron todas esas situaciones de sufrimiento porque tenía que caminar y llegar a ese lugar donde no había un lugar, una cama, un cuarto donde dormir, estaba todo eso lleno y tuvo que ir a dormir, a tener el bebé en un pesebre, en un lugar donde estaban las vacas y eso, y ahí nació Jesús. Entonces es un gran ejemplo de humildad, porque bien pudo haber dicho Jesús, y pues yo por qué voy a nacer en un pesebre, en un lugar así, si yo puedo nacer en un gran hotel. Pero no, esos son ejemplos de humildad, para que nosotros aprendamos a ser humildes, a despojarnos de todas esas cosas. Si tenemos muchas cosas, es porque el Señor nos la ha dado. Entonces, ¿por qué tenemos que aferrarnos a esas cosas materiales? No, debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Y si tenemos que despojarnos de las cosas, despojarnos y ayudar a aquellas personas y cumplir con aquel gran propósito. Y si tenemos que sufrir, sufrimos. Y si tenemos que llorar, lloramos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar, pararnos sobre la brecha y seguir adelante. No perder nuestro objetivo, que nuestro objetivo es seguir a Jesucristo. Nuestro objetivo es salvarnos. Nuestro objetivo es obtener la salvación. ¿Y cómo la obtenemos? Luchando en esta vida, negándonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos negamos? Negando todos esos deseos de la carne, todos esos deseos de la carne que son tantos. Refrenar esa lengua, que muchas veces hablamos mucho, y por hablar mucho es que muchas veces lo que hablamos mal de otros lo llegamos a hacer y peor. Entonces refrenar esa lengua, pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, como te decía, desde un inicio Dios tiene grande propósito para cada uno de nosotros, para ti, para mí, para todos. ¿Por qué tú no ves ese propósito en tu vida todavía cumplido? Porque te has desviado de ese gran propósito, te has desviado de ese camino. Y entonces cuando nos desviamos es cuando las cosas tardan en llegar. Tenemos que ser como el Señor, de que Él dijo en su palabra, de que para ser grande, el que quiera ser grande y el que quiera ser primero, debe ser siervo y esclavo. En la palabra de Dios dice en Mateo 28, perdón. Dice, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Entonces ese es el ejemplo que debemos de tener. Servir y no ser servido. No hay cosa más linda que ayudar a los demás. Agradezcamos que el Señor nos puso en el lugar de ayudar y no de ser ayudado. No significa de que las cosas no cambien, pero todo tiene que ser como el Señor lo desee, vivir en su voluntad. Como te decía, muchas veces en la vida experimentamos muchos momentos
bonitos, momentos feos, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, y todos pienso que la mayoría hemos vivido tiempos así. Hemos tenido momentos felices, momentos tristes, momentos desesperados, de tantas cosas. Yo he vivido en todos esos momentos y hoy por hoy te puedo decir, gracias al Señor, yo, como dijo el apóstol Pablo, yo sé vivir en abundancia y también es en escasez. Yo le agradezco al Señor por todas sus bendiciones, por todo lo que me da, todo lo que nos ha dado, tanto salud y muchas otras cosas. Y asimismo le pido que nos ayude a ser personas ayudadoras, a ser personas que compartamos lo que Él nos ha dado. Entonces, te insto a que busques del Señor, que nunca olvides que nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Dios. Clámale a Él. Si tienes una necesidad, clama. Si estás enfermo o enferma, clama, clama. Si no tienes trabajo, clama. Si quieres estudiar, clámale al Señor. Pídele al Señor. Lucha por esas cosas buenas. Apártate de lo malo. Tú puedes levantarte. Tú puedes. Porque tú eres un guerrero. Tú eres una guerrera. El Señor te dio un espíritu de valentía y no de cobardía, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, levántate. Somos humanos, nos podemos equivocar. Lo importante es que no te quedes caído, que no te quedes caída. Todos hemos experimentado momentos difíciles, momentos tristes, momentos vergonzosos. Pero lo importante es levantarnos y ayudarnos los unos con los otros. ¿Cómo nos ayudamos? Muchas veces no nos conocemos y ahora, gracias al Señor, que la tecnología ha evolucionado tanto de que ahora imagínate que hacemos videos así y nos pueden ver en todo el mundo. Y eso es grande cuando sabemos utilizar la tecnología y que no nos use la tecnología a nosotros. Pero, como te decía, ¿de qué sirve la vivencia de uno para hablar de esas vivencias? Porque lo que tú viviste, quizás otra persona lo está viviendo. Entonces no debemos de ser egoístas con lo que nosotros vivimos y dar testimonio de donde Dios nos sacó, lo que Dios ha hecho por nosotros. Todas esas cosas que hemos vivido, hablarlas. No porque tal vez digan las personas, ay, es que esta no ha superado ese trauma y es que esta persona no ha superado esta situación. No, no es de que no he superado, no es de que tú no lo has superado. Es darle la honra, la gloria al que se merece todo, a Dios, que es quien me ha sacado de tantas tristezas, de tanto dolor, y es por eso que yo doy testimonio de mis cosas, porque sé que muchas mujeres han pasado situaciones parecidas a mí, peor, peores cosas, o algunas que están pasando situaciones similares. Entonces, esas personas escuchan los testimonios que uno da, y no porque uno no ha superado las cosas, sino que uno da los testimonios para que otras personas entiendan que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que hace posible lo imposible, que cuando nosotros sentimos que ya no podemos, sentimos que ya, allí es donde Él dice, ahora soy yo quien empieza. Y allí es donde empezamos a ver eso sobrenatural. Porque muchas veces luchamos con nuestra fuerza y con nosotras mismas, solo con nuestra fuerza. Hacemos las cosas porque nosotros queremos, pero no le estamos dando toda el derecho, todo, no le estamos dejando al Señor todas esas cargas para que el Señor sea quien nos ayude, porque es con su fuerza que podemos levantarnos y salir de todas esas situaciones lamentables en las que muchas veces nos metemos nosotras mismas. Entonces, debemos de ser personas agradecidas con el Señor y dar testimonio de tantas maravillas que Él hace en nuestra vida, porque no solamente he dicho de testimonio de lo que me pasó sentimentalmente, sino de las grandes maravillas que el Señor ha hecho, milagros que ha hecho en mi familia, porque ha hecho grandes milagros. Y una vez les conté que a mi papá hace que casi 2 meses creo, lo operaron de la próstata, estuvo mal después de esa operación. Bueno, el Señor lo sacó bien, gracias a Él salió bien la operación, pero después tuvo complicaciones y ahí hemos estado orando, clamando y
ahí está el viejito, ahí está mi padre recuperándose satisfactoriamente y el Señor hizo la obra. Entonces, como te digo, yo digo muchas veces mis testimonios para que sepas que para Dios no hay imposible, que Él es un Dios sobrenatural. Eso que tú no crees posible o que los médicos no crean posible, para Dios sí es posible. Si lo ponemos en sus manos, si le creemos, porque dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, puedes mover montañas. Al que cree, todo le es posible. Entonces, creamos, aprendamos a que tú puedes ver el presente, pero Dios ve el futuro. O sea, nosotros podemos ver el presente, lo que tenemos acá, pero no, siempre debemos elegir la fe pese a los hechos. Los hechos pueden decirte, no puedes, pero la fe dice sí, porque tienes un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, que hace posible lo imposible. Así es que te animo a que busques del Señor, a que te apartes de lo malo, que entiendas que sí puedes con la ayuda de Dios, que te apartes, que nunca es tarde. El Señor te perdona si te arrepientes de corazón. Lucha por seguir en su camino. Seamos personas verdaderas, personas que vivamos lo que hablamos, lo que cantamos, que vivamos la palabra del Señor, que la apliquemos en nuestra vida, que seamos personas sinceras, que no tengamos doble vida. Si ya eres un hermano, una hermana convertida, no tengamos doble vida, seamos personas transparentes, buscando siempre del Señor, no siendo personas que nos creamos santas. Si buscamos la santidad, pero no somos santas. Así es que no critiquemos a aquellas personas nuevas que acaban de llegar a tu congregación, sino que dale la mano, ayuda a la que se sienta en familia, porque eso es lo que somos, una familia en Cristo, y nunca nos creamos la gran cosa, porque todos somos iguales para el Señor. Sigamos amando, perdonando y ayudándonos. Así es que sigue, busca al Señor y nunca olvides que Cristo te ama y yo también en el amor de Cristo.